Bueno, buenos días a todos, gracias por venir al seminario. En esta ocasión vamos a tener como ponente al doctor Luis Eduardo Calderón, y él nos va a hablar acerca del abasto de productos de origen marino ante una población creciente. Será como la multiplicación de los panes. Esta es la cuarta sesión del seminario en acercamiento, apreciación y aplicación a las matemáticas en las ciencias sociales, y este seminario tiene como fin acercar a la comunidad a lo que es las matemáticas y su aplicación en los distintos campos. En este sentido, la invitación del doctor fue para que nos presentara algo que tiene que ver con su proyecto de investigación. Y bueno, sin más preámbulo, le dejo la palabra a Luis. Gracias, Mira, y gracias por la invitación. Realmente es bastante seductor un título así como nos acercamos, nos apreciamos y luego aplicamos. Así que eso es así ya. Bueno, para fines de grabación entonces vamos a usar el micrófono. Como decía, es bastante seductor esto de acercarte, apreciarte y después aplicarte, ¿no? Entonces, el problema para mí básicamente era qué preparar para a un auditorio compuesto primordialmente por científicos sociales, y además que tuviera que ver con las matemáticas, porque ese es el sentido de este seminario. Y entonces dije, bueno, cuando yo invité a Elmira en una ocasión también a dar una plática, nos habló de un problema muy interesante, el problema del envejecimiento en Baja California y cómo se va modificando la estructura de edades de la población y las consecuencias sociales que tiene eso. Bueno, pues vamos a encontrar muchas analogías entre estructura de edades, demografía y modelos de población para el caso de la pesca. Básicamente, en lugar de ser personas, son peces, pero hay cuestiones que se mantienen como comunes. Entonces, tenía que meter algo que tuviera que ver con matemáticas en el título. Bueno, pues, ¿qué tenía que poner en matemáticas? Pues multiplicación. Y de multiplicación y que tuviera que ver con la pesca, pues multiplicación de los panes, ¿no? Así que dije, bueno, pues todo el mundo conoce el Evangelio según San Juan, en el que habla de cuando Cristo estaba Jesús, mejor dicho, estaba en el mar de Galilea, estaba predicando, había mucha hambre entre los que lo estaban escuchando y nada más tenía 2 peces y 5 panes. Entonces, según cuentan, pues hizo una multiplicación ahí de panes y peces y le dio de comer a más de 5,000 personas. Entonces dije, bueno, será mucha gente cuando vas en el avión o estás esperando al médico y se entera que tú estudias ecología marina, pesquerías y cosas así, lo primero que te dicen, oye, qué padre, ¿no? Tú has de saber mucho que la pesca, ¿verdad? Que es lo que nos va a salvar de la inanición en el futuro y no sé cuánto. Le digo, pues no estoy tan seguro, ¿no? Ahí realmente ya se decía desde entonces, ¿no? Que esta gente tiene hambre, pero pues está prohibido alimentos en el Guillermina Valdez. Entonces, pues realmente las noticias no son muy buenas, ¿no? Hay personas que van a tener que salirse del seminario, lo entiendo, entonces lo que hago generalmente en mis presentaciones es que empiezo con el final, por si se tienen que ir, pues ya saben de qué se trata la plática, ¿no? Otros piensan que soy de los que están en el cine, ya vi la película y le cuentan al de al lado, ay, ahorita va a salir esto, y ahorita entonces te echa a perder todo el chiste de una película, sobre todo de suspenso, ¿no? Porque ya sabes quién viene a darle el garrotazo a la otra, ¿no? Entonces voy a presentar un resumen también en consideración a los que siempre que te encuentras a un amigo, otros se mueren los niños, ¿no? Y luego viene la cuestión biológicamente trascendental respecto a qué podemos esperar del mar. 3/4 partes del océano está cubierto por mar y entonces pensábamos que estaba lleno de peces. Y lo que sucede es de que no, que el mar es un vasto desierto en el que menos del 10% de la superficie del océano es realmente productivo. El resto, o sea, el 90%, la gran extensión del océano, es prácticamente de una productividad tan baja
que no se puede aprovechar desde el punto de vista de alimentos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la pesca? Vamos a poder, el sentido de que vamos a apoyar a la pesca metiendo más barcos, vamos a meter más barcos y eso va a significar obtener mayor captura, pues tampoco son buenas noticias, ¿no? La pesca mundial ha alcanzado su máximo desarrollo, ahorita está en el orden de las 95 millones de toneladas anuales y no hay perspectivas de que pueda aumentar eso, ¿no? No solamente no hay perspectivas de que aumente eso, sino sí hay bastantes bases para suponer que va a haber un descenso en esas capturas porque hay un exceso de pesca. Cuando hay un exceso de pesca, lo que está sucediendo es de que estás mermando las poblaciones, estás removiendo a los reproductores y en consecuencia pronto ya no va a haber quien rebastezca el stock de los organismos y por lo tanto pues ya no va a haber pesca. O sea, 70% de las pesquerías están sobreexplotadas y otro 20% apenas recuperándose de sobrepesca, ¿no? Y entonces viene también otra pregunta de consultorio o de avión, ¿no? Bueno, pues la acuacultura, ¿no? La acuacultura es la gran apuesta de este sexenio, es la acuacultura. La Ley Federal de Pesca se cambia a la Ley General de Acuicultura y Pesca, y se apuesta mucho a que ahora sí la acuacultura va a ser quien nos va a salvar de los problemas del hambre en nuestro país, ¿no? Esa es la única gráfica que voy a poner con respecto al crecimiento poblacional, básicamente porque sé que ustedes saben mucho más que esto que yo y nada más para corresponder al título, ¿no? Como ven, los países en desarrollo crecen muchísimo más rápido que los países industrializados y el crecimiento, como ven acá, es del orden de para el año 2050, de los 10,000 millones de personas, ¿no? Bueno, entonces ya resumí un poquito qué dice la FAO. La FAO es la organización dentro de la ONU, la Organización de Alimentación y Agricultura, responsable de acopiar todas las estadísticas pesqueras. Como dije, que ya se tiene el 70% de las toneladas se proveen y 20% de ellas proveen toda la proteína animal que se consume en el mundo. Es decir, la pesca es una fuente fundamental de proteína y de la mejor calidad para todo el mundo, ¿no? Y luego viene otra de las desigualdades de las que comentaban. Vean la proporción entre el alimento, el consumo en países en desarrollo y los países desarrollados. Es decir, para los países en desarrollo es fundamental la pesca porque 9 kilos de proteína se hacen contra 27 de países en desarrollo, ¿no? Ahora, otro punto, ¿no? El 45% de la pesca proviene de países en desarrollo, del tercer mundo, y representa el 45% de las divisas. Una vez más, es sector primario el principal exportador para países en desarrollo, ¿no? Es, desde el punto de vista social, fundamental, 200 millones de empleos entre pescadores familiares y muchos más empleos indirectos, ¿no? Y como dije ya, la captura llegó a su tope en el orden de los 100 millones de toneladas, ¿no? Ahora, aquí viene otra desigualdad, otra inequidad en cómo está la repartición de las capturas. Solamente 20 países capturan el 80% de todas las capturas mundiales. Entonces, estos 20 países se reparten 700,000 millones de dólares. ¿Y cómo es la ordenación? Bueno, ahorita vamos a presentar algunos modelos, pero yo destaco el caso del camarón de Australia porque es de los pocos casos en los que se consigue disminuir el esfuerzo. Vamos a ver que el pecado capital de cualquier pesquería es el incremento en el esfuerzo. Esto está dado porque ante un recurso que se resulta muy atractivo, pues se van incorporando más y más personas a la pesquería y llega un momento en el que hay una sobrecapitalización y un sobreesfuerzo para la cantidad de recursos disponible. Pero como ya está la inversión ahí, es muy difícil retirar ese
ese esfuerzo pesquero, ¿no? En Australia lo que hicieron fue convencer a los que estaban ahí pescando que así no les iba a alcanzar a nadie y les compró los barcos, los indemnizó y se salieron de la pesca para siempre, ¿no? Otros problemas que tenemos es en lo que se refiere a regulación. O sea, el derecho del mar, a pesar de que ya tiene más de 30 años, realmente no ha funcionado. No ha funcionado porque, bueno, pues países como Estados Unidos o Japón, que son grandes países pesqueros y muy fuertes economías, no lo respetan. Entonces, pues ahí así está muy difícil, ¿no? Entonces, si respetaran el derecho del mar, esos 20 países que contribuyen al 80% de las capturas, pues otra cosa sería, ¿no? Hay un fenómeno que se llama disminución del nivel trófico de las capturas, o el fishing down de food web, que consiste en ir capturando organismos de niveles tróficos inferiores. Me explico, ¿no? Para cualquiera es más atractivo capturar un atún, un jurel, organismos que están en los niveles tróficos superiores, carnívoros. Sin embargo, cuando se van acabando estos pelágicos mayores, se tienen que ir a los de abajo, en este caso pelágicos menores como sardinas y anchovetas. Entonces, ahora ya no hay de lo otro, pues se enfoca a pelágicos menores, ¿no? Otro problema es el arrastre de peces de fondo, en el que ya más del 50% de las especies de fondo, como camarón, merluza, bacaladilla y otros, han ido disminuyendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de números globales, estamos realmente ocultando problemas regionales y locales muy importantes, porque en el general, pues no se nota tanto esa disminución, ¿no? Es decir, si yo saco el promedio de sus ingresos, pero alguien tiene por ahí un préstamo, y al promediarlo no se va a ver tanto que si se ve individualmente, ¿no? Pero en general todos los rendimientos se van a la baja, y como dije, las capturas mundiales ya no van a aumentar, ¿no? Ahora, luego viene la cuestión de, ¿esto es un fenómeno reciente o es un fenómeno que ya tiene mucho tiempo? En realidad hay registros arqueológicos que desde hace 10 siglos o más ya demuestran que ha habido sobrepesca. Datos como, por ejemplo, cuando llegó Colón hace 500 años, casi no podían pasar por el mar Caribe de la gran cantidad de tortugas. Ahora es dificilísimo ver una tortuga porque ya se las acabaron. Y luego hay otro punto que también se piensa que es otro mito, ¿no? Los pescados, un pescado puede tener una fecundidad de 1 millón de huevos. Entonces dices, bueno, pues, oye, pues 1 millón de huevos, pues con que tengamos algunos por ahí, con eso es suficiente. El problema que de ese 1 millón de huevos, 999,000 mueren antes de alcanzar la talla adulta. Es decir, no por esa alta fecundidad de los organismos marinos se puede asegurar el abasto, ¿no? Y ya ocurrió, hay 2 ejemplos históricos, uno en 1970 cuando se cae la anchoveta norteña, y otro más reciente, en 1995, cuando se colapsa la pesquería de bacalao en la merluza de la costa este de Canadá, que hasta la fecha tiene casi al borde de la bancarrota a Canadá, porque tiene que indemnizar a todos los pescadores. O sea, a diferencia de este país en el que no hay un seguro de desempleo, no hay un seguro para ese tipo de cosas, en Canadá sí, pero le ha costado muchísimo, ¿no? Y esto es muy interesante porque Canadá tiene probablemente los mejores científicos pesqueros del mundo. Entonces, el motivo de venir aquí y compartir esto es de que no es un problema de ciencia pesquera, y yo soy biólogo de formación y reconozco que tengo muy poco cosas que hacer en mi materia, ¿no? Es un problema de ciencias sociales, principalmente ciencias sociales y economía, comportamiento humano, para entender la motivación de los pescadores y para poder quitar los subsidios perversos o todo esto que es el mercado de los organismos marinos. Nada más para darles un dato, ¿no? Aquí en Baja California, los productos, toda la producción, se acapara en 5 manos.
Es decir, hay 5 vivales que son los que tienen los camiones refrigerados, que tienen los centros de acopio y que controlan e imponen el precio a todos los pescadores de Baja California y parte de Baja California Sur también, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Un pescador de la zona del Barril, el Barril está cerca del paralelo 28 en la costa del Golfo de California, va y saca pescado. Entonces llega el comprador y le dice, te doy 5 pesos por kilo. Oye, no me friegues, pues como que 5 pesos, ¿no? Si tú lo vendes a 80, ¿no? En Ensenada. Si quieres, si no, ahí te ves. Y entonces no hay luz eléctrica, no tiene nada, entonces o recibe la miseria que le ofrecen o el recurso se pierde porque es altamente perecedero, ¿no? Entonces ahí estamos viendo problemas que, insisto, son problemas sociales, ¿no? Esto es a lo que me refería hace un momento, la disminución en los niveles tróficos, que es cómo vamos disminuyendo las capturas de los organismos más atractivos a organismos menos atractivos como sardinas y de menor tamaño. Entonces ahora el pescador tiene que ir más lejos para pescar lo que antes pescaba casi a pie de playa y de tallas más pequeñas de las que antes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el caso de la reducción de las clases de edad en las poblaciones de los depredadores? Bueno, que quedan muy sujetos a las fluctuaciones ambientales. Si nos vamos a estudios de demografía, ¿qué sucedería si no hay reproductores en la población? Pues una población que ya no va a tener nuevos reclutas, o sea, organismos que se incorporen y pues al final va a desaparecer, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con la pesca es la destrucción del fondo marino, la destrucción por efecto de las artes de las redes de arrastre son terriblemente destructivas del fondo marino porque destruyen estructura y destruyen función, ¿no? Y entonces ahora sí llegamos a la parte matemática del seminario para justificar mi presencia por acá. Y básicamente lo ilustro por unos procesos muy sencillos. La biomasa, entendida esta como el número de organismos, o sea, la población, ya sea expresada en número de organismos o en kilos o en lo que quieran, pues básicamente va a crecer por reproducción y por crecimiento. Es decir, porque se nacen nuevos organismos o porque los que están crecen, entonces aumentan de peso y por lo tanto se incrementa la biomasa. Y vamos a poner la cosa muy simple, ¿no? Vamos a perder esa biomasa, ya sea por pesca, una actividad antrópica en la que hay una extracción de biomasa, y, desde luego, también mortalidad natural. Entonces, todos los modelos que vamos a ver, básicamente parten de ese mismo principio, nada más cada quien le revuelve como guste, ¿no? Entonces, el santo grial en la ciencia pesquera es el rendimiento máximo sostenible. Es decir, cuánto puedo extraer de la población para obtener el mayor beneficio, ¿no? Y entonces el concepto de producción excedente dice que la producción excedente es máxima cuando nos encontramos a la mitad del tamaño de la población virgen. Es decir, antes de ser explotado. Pero esto de la virginidad es un problema no nada más social, o sea, también ocurre en el aprovechamiento pesquero. Entonces, si nosotros vemos una curva de crecimiento tradicional, pues nosotros sabemos que la producción máxima se da en el punto de inflexión en el que de un crecimiento exponencial cambia a un crecimiento asintótico, ¿no? Entonces esto sería básicamente, esta es la biomasa máxima y esta sería la mitad, ese VO2 que vemos por ahí, ¿no? Entonces, B0 es biomasa máxima y RMS, rendimiento máximo sostenible. Y entonces buscamos la biomasa que se acerque más,
que nos lleve más aquí cerca a la producción excedente máxima, ¿no? Y entonces, yo necesito estimar el estado de mi biomasa para ver cómo está mi situación, ¿no? Entonces, B subíndice T es la biomasa a cualquier tiempo y la pondero, o sea, la pongo con respecto a la biomasa de la población excedente. Es decir, estoy por arriba o estoy por abajo. Si estoy por abajo, es decir, si estoy por abajo quiere decir que el numerador es mayor que el denominador y entonces necesito establecer una estrategia de recuperación. Otra vez para que veamos. Si yo pongo aquí la tasa de crecimiento de mi población, y aquí la biomasa, entonces yo tengo que mi tasa de crecimiento máxima se encuentra en este punto y yo quiero ver qué tanto puedo explotar de eso, qué relación está ahí, si ya estoy de este lado de la curva o de este lado de la curva. Pero fíjense ustedes que ahí tengo un problema cuando se trata de ajustar una curva, porque yo tengo un mismo valor y no sé si todavía no llego al máximo o ya me pasé. Como vamos a ver, ¿no? Entonces, si ya me pasé, si ya estoy aquí, tengo que buscar una estrategia que me haga regresar al punto de máximo crecimiento. Y si ya estoy aquí, entonces quiere decir que tengo potencial de desarrollo y puedo aumentar mi esfuerzo pesquero. Y si si esos dos números son iguales, entonces quiere decir que el estado actual es igual a 1 y me encuentro en el nivel óptimo, ¿no? Entonces, estos son los modelos, son todos los modelos, cada quien llega e inventa su modelito y se empieza a hacer famoso, ¿no? Entonces, este es el modelo, cualquier modelo de crecimiento, nos dice que el cambio de la biomasa es igual a una tasa de crecimiento proporcional al tamaño esa de la población, menos, en este caso Y, es la pesca, ¿no? Pero puede ser cualquier otra cosa. Entonces, como decía, han llegado varios autores y proponen sus modificaciones al modelo general de crecimiento que, como dije, se aplica a ciencias sociales, económicas y en todas, básicamente es lo mismo, es un cambio, es una derivada nada más, y lo único que tenemos que ver es cómo encontramos los parámetros y ajustamos esos parámetros. Si aquí lo presentamos de forma integral, pues ahí podemos ver que la biomasa va a crecer en función de una tasa de crecimiento, y esta es la proporción que hace asintótica la curva que dibujaba hace un momento, ¿no? Hasta dónde puede llegar esto, y esto tiene que ser proporcional entre la biomasa explotada y la biomasa máxima, ¿no? Entonces, este es el tradicional modelo de Schaefer. Este modelo no tiene nada que ver con Vicente y Martita, pero se apellida igual. El modelo de Fox, que básicamente, como ven ahí, utiliza logaritmos en lugar de los números tales como el de Schaefer, y esto nada más es básicamente para ver cómo se aproxima en la asíntota, ¿no? La forma de la curva y qué tan rápido llego ahí. El modelo de Pella Tomlinson, si nosotros ahí hacemos un despeje, vamos a ver que es básicamente el mismo, vean ustedes ahí que es básicamente el mismo al de Schaefer cuando M, en este caso este parámetro M, es igual a 2. Entonces, realmente es lo mismo, es un caso generalizado, para ver cuáles son los cambios en la biomasa. ¿Y qué sucede cuando
no hay cambios en la biomasa, bueno, entonces quiere decir que la proporción de organismos va a ser igual a la captura de pesca. Pero viene otro problema matemático mucho más difícil, o sea, por modelos ni se preocupe, ¿no? Sino cómo obtenemos los datos para ajustar nuestros modelos, el modelo de cualquiera de los que les presenté, y hay muchos en la literatura, les digo, a cada quien le da por hacer un modelo y tratar de hacerte famoso, ¿no? El problema básicamente está en, a diferencia de los científicos sociales que pueden tener censos, que pueden tener incertidumbre, pero que al final tratan con personas, es cómo obtengo, cómo sé cuántos peces hay en el océano. Entonces, ahí la cosa se complica mucho más que con venados o que con otras cosas que puedes ver en el medio terrestre o en otros, ¿no? Entonces, lo único que queda es decir que hay un índice de abundancia en el que me dice de alguna forma que la biomasa es, que yo estoy encontrando, esta I de índice de biomasa, es por ejemplo las capturas. Entonces yo voy a suponer que las capturas es un índice de la abundancia relativa de los peces. En cierto sentido hace sentido, o sea, tiene razón, ¿no? Si yo estoy capturando mucho, quiere decir que hay mucho. Si yo estoy capturando poco, quiere decir que es poco. Pero en realidad lo único que se sabe en esa curva de biomasa es el origen. O sea, captura cero cuando no hay nada. Pero no sabes en realidad si estás capturando mucho por efecto de esta Q. Esta Q es el coeficiente de capturabilidad en pesquerías. Y esta Q es trascendental calcularla porque determina qué proporción de la población está sujeta al arte de pesca. Me explico. Si yo estoy haciendo un cerco para capturar sardinas, la cantidad y tamaño de las sardinas que queden atrapadas va a ser función también de la luz de malla. Entonces, si yo quiero capturar organismos grandes, no voy a usar una luz de malla muy pequeña y viceversa. Entonces, lo que están haciendo los pescadores es que cada vez reducen la luz de malla porque quieren atrapar más organismos. Entonces, antes, pues con una luz de malla suficientemente grande capturabas los organismos más grandes y con eso estabas contento. Pero como ahora ya hay menos organismos, tienes que usar más arrastres o usar más redes más largas y de luz de malla más reducida. Entonces, la capturabilidad se ha incrementado también por desarrollos tecnológicos recientes, ¿no? Ahora puedes llegar a cualquier punto de la Tierra con un sistema de información geográfico que es de acceso comercial barato, ¿no? Y no solamente eso, no tienes ecosondas que prácticamente te hacen ver lo que está abajo del agua. Antes se definía la pesca como una actividad en la que el recurso era invisible, porque tú no sabías qué había abajo. Ahora ya no, ahora hay prácticamente lo mismo que un ultrasonido o un escáner. Ahora pueden ver perfectamente lo que está ahí abajo y ya está perfectamente definido. Entonces, vas en un barco y dices, aquí hay merluza, aquí tiro mi red y la saco. Entonces, el coeficiente de capturabilidad cada vez se acerca más a 1, es decir, casi ya estás capturando todo. Si ya estás capturando todo, entonces tenemos el problema de que ya no hay organismos que se queden para reponer la población. Y en consecuencia, y esta es la tradición en pesquerías, la captura por unidad de esfuerzo, que se define como la biomasa proporcional a esa capturabilidad, no necesariamente es un buen índice de abundancia relativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la capturabilidad ha aumentado y porque ya no tenemos escape. En pesquería se llama escape cuando dejas una red suficientemente amplia para que se escapen algunos organismos. Ahora realmente te lo llevas todo. Entonces,
tenemos la ecuación de captura, que es básicamente una ecuación, en su forma simplificada, una ecuación en la que estamos viendo cuántos organismos puedes capturar al año siguiente. Y los organismos que puedes capturar al año siguiente va a ser función, por supuesto, de los organismos que tenías en el tiempo anterior, a los que teóricamente le disminuyes la proporción de organismos que están por abajo de la talla mínima legal, y los organismos que capturaste el año anterior multiplicado por la tasa de explotación. Entonces, esta ecuación de captura es la que usa el Instituto Nacional de la Pesca y utiliza todo el mundo para definir cuotas de captura, si es el caso de que el sistema de manejo responde a cuotas de captura. Hay pesquerías que se manejan por cuotas de captura y otras que nada más se da el permiso y ahí sacas todo lo que quieres, ¿no? Y luego, bueno, viene el problema y la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué tan válido es esa estimación de biomasa que tuve o que hice, ya sea por usos de captura de organismos o por... ¿Ya? ¿Se me acabó el tiempo? ¿No? Bueno. Y entonces es básicamente ver cómo podemos aplicar el principio precautorio. Hay básicamente tres principios, ¿no? El principio precautorio, el principio riesgoso y el principio óptimo. Otra vez, una analogía clarísima con economía, ¿no? Ustedes son inversionistas, saben que hay fondos de inversión que son seguros, de medio riesgo y de alto riesgo. Si es de alto riesgo, puedes obtener mayor tasa de interés, pero también estás aceptando un riesgo mayor, porque te puede ir mal en la bolsa y cosas de ese estilo, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, en pesca la política nacional se tiene que ver con la adopción de un manejo precautorio en el que dices, prefiero equivocarme y pescar de menos que equivocarme y pescar de más. Eso es básicamente eso. Y entonces nuevamente viene el nexo con las ciencias sociales, es conectar el análisis biológico y pesquero a la política y toma de decisiones. Y aquí en el COLEP trabajan políticas públicas y cosas así. Entonces, vemos cómo era necesario la aplicación de incertidumbre para ver diferentes escenarios, de tal manera que yo no llegue con un número y decir son 50 toneladas las que se pueden aprovechar, sino hay de estos diferentes escenarios con diferentes consecuencias ecológicas, económicas y sociales. Entonces, ahorita voy a poner un programa de simulación para ver opciones de manejo y análisis de riesgo. Para ver qué sucede si yo aumento el recurso. Puedo tener un efecto negativo sobre el ecosistema, pero a lo mejor tengo un efecto positivo sobre la sociedad porque voy a generar más empleos y, si me va bien, también mayor recursos económicos, ¿no? Entonces, esos son puntos de control, reglas de control para ver qué acciones de manejo implemento para aumentar mi rendimiento, ¿no? Entonces son análisis de decisiones, objetivos de manejo, consecuencias probables y asociar una probabilidad para los de economía, ¿no? A cada una de las evaluaciones, decir, bueno, la estadística bayesiana está ya muy incorporada en la ciencia pesquera para ver qué probabilidades hay en los diferentes escenarios, ¿no? Rápidamente nada más para que se den una idea del tipo de herramientas, este enfoque COPAD, ¿cómo pongo el pregunto? Ahorita lo ponemos. Quiero presentar este trabajo porque es un trabajo que acaba de salir y que demuestra, en base en 3 índices ecológicos, el problema de la sobrepesca en todos los ecosistemas. El primer índice, PPR, quiere decir la producción primaria requerida para sostener las capturas. Ustedes piensen que para
los que fueron mis estudiantes en el curso ya lo vieron, hicieron un ejercicio pues bastante claro, ¿no? De cómo comes y qué consecuencias tiene lo que tú comes. Bueno, en el caso de los ecosistemas, la producción primaria, llamada así porque es la primera fuente de energía, nos dice que qué tanto tiene que haber de productores primarios para sostenerse los siguientes niveles tróficos del ecosistema, ¿no? El siguiente índice tiene que ver con... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No se puede? Ah. Se tiene que poner con esto, ¿no? ¿No? ¿Qué si los hipervínculos son? Bien, entonces mientras llega el señor de los hipervínculos. El siguiente índice tiene que ver con el nivel trófico medio, que es lo que yo les decía, cómo tiene que, qué tipos de organismos estás extrayendo de un ecosistema. Aquí el razonamiento es, a ti te interesaría sacar peces de niveles tróficos superiores, porque son los que te dan más carne, son los más sabrosos y tienen el mejor precio. Entonces, ir a recursos de niveles tróficos inferiores, pues no es conveniente, ¿no? El tercer índice tiene que ver con el índice de pesca en balance, en el que se pone esto en términos energéticos. Es decir, qué tanta energía estoy aprovechando del ecosistema, porque tú te interesa que, pues hay leyes. O sea, las leyes de la termodinámica te limitan la cantidad de materia que tú puedes extraer, ¿no? ¿Cómo le haces para el permiso? Pero no veo. No veo más. Ah, ya. Y entonces vamos a tener que volver a iniciar la... Ah, por aquí está, ¿no? ¿Dónde está el documento? Este colet, no, no es el colet, septiembre. Ah, sí, claro. Pero, entonces vamos a tener que empezar desde acá. Ah, pues si los que llegaron tarde ya tienen ahí las primeras. ¿Y sí? Sí, está. Ahora, ahí. Dile ok. Entonces, este enfoque de ECOPAD se inspiró en un trabajo de los 80s y se empezó a hacer popular en los 90s y ahora está usado en todo el mundo, ¿no? Y básicamente lo que es un modelo de balance de masas. Lo único que hace es considerar los niveles tróficos de los organismos y ver cuál es la biomasa, cuál es su producción con respecto a su biomasa, que para organismos marinos que se describen por la ecuación de von Bertalanffy, que no voy a revisar ahorita, equivalen a la tasa de mortalidad, la razón consumo biomasa y las cuestiones pesqueras. Entonces, nada más para darles una idea de la potencia de esto. Una vez que ya se tiene el modelo balanceado, aquí, uno puede jugar con cuál sería el efecto sobre la biomasa de todos los diferentes componentes del ecosistema. Por ejemplo, ese es el nivel de esfuerzo pesquero para barcos que se enfocan sobre todo en merluza, ¿no?
Entonces yo puedo cambiar simular en un horizonte de 50 años qué sucedería si yo cambio el esfuerzo pesquero, ¿no? Y entonces lo que obtengo arriba es, dice, biomasa relativa en los diferentes años, y yo empiezo a jugar con mis opciones de manejo y aprovechamiento, ¿no? Nada más para fines sociales. Bueno, esa es la gráfica de sostenibilidad, pero para fines sociales ustedes pueden elegir si ustedes quieren maximizar los empleos, si quieren maximizar la renta o si quieren conservar ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, mamíferos marinos, tortugas y otras especies que te interesa conservar y además aprovechar la pesca, ¿no? Bueno, entonces, en estas dos gráficas que voy a presentar así rápidamente decía, esta L es L de loss, de pérdida, y entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el mar de China ya está prácticamente todo comido, o sea, ya la pérdida es total, y en el caso, este es el caso de la anchoveta peruana, también ya está fuertemente perdida, el sureste asiático y otras zonas que pues están un poco más saludables. Entonces, con todos esos tres índices que les mostré, se obtuvieron estas gráficas de pérdida, y esta otra gráfica que tiene que ver con la pérdida de la sustentabilidad, ¿no? Otra vez, ya en el caso de China y todo sureste asiático, ya la probabilidad de hacerlo sustentable es prácticamente cero. Ya se acabó todo eso. Entonces, aquí en este gradiente de colores ven dónde se puede hacer algo. Fíjense que México está aquí como a la mitad, por todas en estas zonas. Es decir, estamos como a medias para hacer una pesca sustentable, ¿no? Y viene el caso de la acuacultura. Otra vez, podemos aprovechar la acuacultura como fuente alternativa de recursos o no. Bueno, entonces primero pongamos en contexto la situación de los medios terrestres y acuáticos para ver también qué podemos esperar. En el espacio terrestre es estático, tú puedes ahí fácilmente delimitar tu parcela, vender tus hectáreas. Salinas nos hizo favor de desaparecer el ejido y entonces ahora puedes comprar, ¿verdad?, tus parcelas. En el medio marino eso es dinámico, es mucho más difícil de determinar. El rango geográfico es más reducido, mientras que aquí pues tenemos todavía más terreno, ¿no? Aquí hay poblaciones humanas y aquí todavía no hay muchas gentes viviendo en el océano propiamente dicho, ¿no? Las especies explotadas han sido modificadas desde los primeros tiempos de la civilización, mientras que en el medio marino todavía se aprovechan especies silvestres. Bueno, entonces, ¿cómo está la situación de la acuacultura en el mundo? La pesca, según la FAO, ha crecido del orden del 2.8%, mientras que la acuacultura ha crecido 8.29%. Entonces, ahí me podrán decir, bueno, pues ahí está una demostración clara de que sí es opción la acuacultura, puesto que casi 3 veces más crece que la pesca. La razón, como ya dije, es porque la pesca ya no puede crecer más. Entonces, lo único que puedes hacer crecer es la acuicultura, pero no porque lo otro no pueda, o sea, no quieras que crezca, ¿no? ¿Y cuáles son los dividendos de la acuicultura a nivel mundial? Bueno, la producción hasta el 2006 era del orden de las 66 millones de toneladas y estamos hablando de 86 mil millones de dólares
de producción. ¿Y cómo se reparte eso en el mundo? Digo, ya es difícil que algo no sea China en primer lugar, ¿no? Entonces, China es el primer lugar en producción. Fíjense que de los 66 millones que se producen en el mundo, 45 son producidos solamente en China. Entonces, ocupa el primer lugar tanto en producción, en volumen, como en valor. Y luego viene algo muy interesante, que de verdad sería para hacer una tesis de desarrollo regional, ¿no? ¿Qué está pasando en Chile en los últimos años? Que realmente es espectacular su crecimiento económico y en otros rubros. Chile ocupa el 10º lugar en lo que respecta a volumen de producción. Si se fijan, China 45 millones, Chile no llega a 1 millón de toneladas. Sin embargo, es el segundo productor mundial de acuicultura en dinero. Es decir, se ha enfocado a producir, a cultivar especies de alto valor comercial. Entonces, ahí ocupa su segundo lugar. México, bueno, estamos igual que en el fútbol, en el lugar 24. Con suerte y calificamos, si no, pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Cerca. El orden de apenas 160,000 toneladas cultivadas, de productos cultivados, ¿no? Y luego viene una cuestión otra vez, y aquí le paso la bola a los compañeros de sociales. Ok, vamos a hablar de producción acuícola, ¿para qué? Para suministrar proteína de buena calidad a la gente o para generar dinero. Porque es muy diferente cultivar atunes aquí en Ensenada, camarones, abulones, o cultivar tilapias, truchas, bagres y otras especies de... ahí estaba apuntando aquí siempre y ahí no se veía. Qué loco. Bueno, entonces esta es una tilapia y decía que las especies de cultivo ahí se tiene que definir si las quieres como para abastecimiento de proteína o las quieres para generar valor comercial. Entonces, qué interesante que México, pues digo, salvo algunos esfuerzos de trucha, arcoíris y demás en el interior, le mete más dinero a estos que son productos de exportación, o sea que realmente no van a cultivar, no se van a comer las gentes. Pero tenemos que hablar de otra cosa todavía más seria. ¿Cuál ha sido el costo ambiental de la acuacultura? De las primeras especies que se cultivaron así con una fiebre feroz en todo el mundo fue el camarón. El camarón tiene alta fecundidad, hay que cultivarlo, se genera buena cantidad de divisas y entonces Ecuador se convierte en el primer productor y luego los países asiáticos y México también hace sus pininos y empezamos a cultivar camarón. Pero ¿de dónde se cultiva el camarón? Tú para cultivar camarón necesitas abastecimiento de agua de mar de buena calidad y cerca para reducir tus costos. Y resulta que en la costa había mangles. Entonces llegas y arrasas los mangles para convertirlos en hectáreas de cultivo. Y resulta que la primera cosecha, tu rendimiento económico es muy bueno, la segunda bueno, la tercera regular, pero a la quinto ciclo de cosecha, básicamente ya tus estanques perdieron toda la productividad natural que había y ya sea que los tengas que fertilizar a un alto costo o realmente ya no te resulta rentable y entonces los abandonas. Hay una externalización de costos ambientales y también económicos en el que llega una gran industria transnacional de cultivo, llega a México, a Ecuador, arrasa con los manglares y hace granjas de cultivo, saca todo el dinero posible y después ahí les deja sus granjas inservibles y por supuesto ya no existen manglares. Pero no solamente hay esa destrucción, sino que también hay problemas de contaminación.
¿Por qué? Porque como dije, tú empiezas a necesitar proporcionar alimento en mayor cantidad para que te resulte rentable, y entonces ese alimento que no es consumido genera problemas de contaminación orgánica en el mejor de los casos. Pero como tienes ahí organismos hacinados, también empiezas a tener problemas de enfermedades. Entonces tienes que suministrar antibióticos. Y todo esto al final se va a la zona costera y empiezas a generar un problema de contaminación orgánica, contaminación de antibióticos y de otro tipo de sustancias que empiezan a alterar toda la productividad. Entonces, si nosotros no hubiéramos tocado el mangle, resulta que en el largo plazo es 10 veces más productivo que una hectárea, proporcionalmente, por hectárea, que una granja de camarón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues dices, bueno, necesito madera, y estás destruyendo el bosque, y llega un momento en el que ya no tienes bosque, ¿no? Otro de los problemas más serios es la afectación a las poblaciones silvestres. Nuevamente, llegan, se atacan virus por el hacinamiento que pueden llegar a afectar a las poblaciones silvestres, y entonces merman lo que tú querías. O sea, la acuacultura debe entenderse como una forma de aumentar la producción, no de sustituirla por la producción de pesca. Decíamos que ya llega a su límite. Entonces, si vas a afectar a las poblaciones silvestres, tienes una merma al final y no una ganancia. Otro problema con eso es cuando el cultivo se convierte nada más en una actividad de acopio, recolecta y vámonos a engordar, y no de producción de semilla, o sea, de organismos que realmente tú produces en laboratorio para engordarlos. Entonces, ¿qué sucede? Que simplemente en lugar de pescarlos y que sea la naturaleza las que te los alimente y te los proporcione de manera natural, tú los estás capturando en sus primeros estadios, generalmente poslarvas, y los pones a engordar. Nuevamente no hay ganancia, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú tienes una granja de cultivo? Bueno, pues tú estás ocupando un espacio y eso puede generar conflictos con otros sectores. Otra vez, estamos hablando de zonas costeras, zonas tropicales, que son las que tienen mayor productividad, especies de alto valor, y que va a ocupar espacios para otros sectores. No me digas que no. ¿Dices que le pones qué? Sí, es que para activar el ratón nuevamente, cierra ahí. Ok. ¿Y me regreso a mi presentación? Sí. Creo que las mejores. Ay, esa no es. Pero es que no me digas que voy a tener que volver a iniciar toda la presentación. No es necesario. ¿Te activa la presentación? Pues no está activado. Ya está abajo, ¿no? Está abajo. Seminario Cole. Pues sí, pero... Bueno, déjenme moverme rápidamente. Porque yo no creo que lleguen más, entonces ya no voy a empezar desde el principio. Ya desapareció el mouse. Mira, desaparece el mouse. Ábrelo desde aquí. Ok, ahora ve aquí abajo donde está. No. Me voy a dar. Exactamente. ¿Era eso? Sí. ¿Tiene sentido? Bueno, cosas de esas. Ok, ahora sí. ¿Y eso? ¿Dónde está el...? Ok, aquí está. Ok. Entonces decía que había conflictos con otros sectores, como por ejemplo el turismo,
turismo de playa no se va a ir a donde hay granjas, entonces pues definitivamente causa un conflicto, ¿no? Esta es mi tesis de doctorado que, pues que por sus atributos yo le dije que le dábamos el honoris causa, ¿no? Pero ya más en serio, vean este artículo de Nature, publicado en Nature, la revista científica más importante del mundo, en el que habla del problema que causan los ranchos atuneros aquí en la carretera Tijuana-Ensenada, ¿no? Entonces, este es un artículo muy trascendental porque, como ahí ven el nombre, dice Pescando por Problemas, relata los problemas ambientales que está causando los ranchos atuneros para Ensenada, ¿no? Si quieren ver toda la historia, pues tienen que pagar, ¿no? Ahí dice. Y el otro problema que tenemos es la ineficiencia ecológica, y aquí hay otro artículo interesante. Había otro artículo interesante. Este artículo, que es un reportaje del San Diego Weekly Reader, la persona que se ve ahí es Pepe Sertuche, un investigador de la UABC, y al fondo se ven ahí los ranchos atuneros en Ensenada. Esto para mostrarles, para producir 1 kilo de atún se necesitan 7 kilos de sardina. Entonces, otra vez, estamos aumentando la producción de recursos marinos o simplemente estamos produciendo cierto tipo de organismos para una clase social. Entonces, por eso se llama el costo del sushi de lujo, ¿no? Entonces, mencionaba, ¿cuál es el sentido de la acuacultura? ¿Producir organismos para abastecimiento de proteínas para la población o la renta económica y la producción de organismos a un alto costo ecológico y ambiental para una cierta clase social? Bueno, y el caso de México, ¿cómo estamos en el caso de México, no? Como dije, se considera tradicionalmente, casi es una copia del plan de desarrollo anterior, pero se le da carácter de seguridad nacional. Es decir, el suministro de alimentos por pesca y acuacultura es materia de seguridad nacional para el gobierno mexicano, según lo manifiesta por lo menos en el papel, ¿no? Es una fuente fundamental de ingresos de alimentos para un sector muy amplio de la población. Aporta insumos a diferentes industrias, genera divisas y, muy importante, ¿no?, lo cual localmente genera ingresos a la población e impulsa el desarrollo económico, ¿no?, regional. Aquí había una persona que quería hacer una tesis, que estaba interesada en desarrollo regional. O sea que esto es súper importante para Baja California, ¿no? ¿Y cómo están nuestras capturas? ¿Cómo están las cosas? Bueno, no se salva a la tendencia mundial. Las capturas realmente se estabilizaron desde 1980. Ya no hay, ya realmente no ha habido incrementos importantes en las capturas. De las 109 unidades pesqueras que se tienen registradas por el Instituto Nacional de la Pesca, el Instituto Nacional de la Pesca reconoce 76, es decir, el 80% de las unidades de las pesquerías nacionales están al máximo, o sea, ya no pueden dar más, ¿no?
Curiosamente, a diferencia de las tendencias mundiales, aquí no se ve una disminución en el nivel trófico de las capturas, lo que explicaba hace un momento de si estamos extrayendo organismos de nada más de los niveles tróficos superiores. Y aprovechar nuevos recursos. Déjenme salirme otra vez, no sé por qué sale esto. Apenas hace unos años se fundó la Sociedad Mexicana de Pesquerías. Este artículo está hoy en línea, es en el número de septiembre de la revista Ciencia, que es de la Academia Mexicana de Ciencias. Y sí, unos ya lo notaron que dice pequeras en lugar de pesqueras, ¿no? Y la cosa es de que si no pecas, pues no comes. Entonces, le pusieron pequeras ahí, ni modo, ¿no? Sí. Entonces, en este trabajo lo que hacemos es analizar las capturas nacionales y ver cómo han cambiado a lo largo de los últimos años. Y la conclusión es que en general se nota una estabilidad en el nivel trófico, pero esa estabilidad se da porque se aprovechan ciertos recursos de niveles tróficos superiores y no de otros niveles inferiores, ¿no? La otra opción que se busca, que se cacarea y que políticamente resultaría muy apropiada es, bueno, vamos a aprovechar nuevos recursos. O sea, se piensa que todavía podríamos encontrar nuevos recursos. Sin embargo, eso no está muy cerca de la realidad, aunque sí hay unos recursos que no son de aprovechamiento nacional, pero que tienen alto valor en el mercado. Esta cosa que ven ahí es la almeja generosa. Esta es una de las pesquerías más recientes en Baja California y en el país. Para que se den una idea, tiene un precio de hasta $30 el kilo, ¿no? Cada una de estas piezas puede llegar a pesar el kilo. Es decir, cada cosa que ven ahí... no. Perdón, se fue. Es que para que la vean más, ¿no? Y no es lo que están pensando. Esta pesquería empieza en el año 2000 y empiezan 5 permisionarios, ¿no? Para el año 2006, según datos del Instituto Nacional de la Pesca, generó $85 millones. Para hoy, 2009, estamos al límite máximo de su explotación y todavía no pueden terminar el plan de manejo. El plan de manejo es el instrumento legal para determinar los lineamientos de aprovechamiento de una especie. Entonces existe un borrador, pero desgraciadamente todavía sigue en borrador y al nivel de explotación se la van a acabar, yo digo que en 2 o 3 años, porque además hay un problema muy serio con esta almeja. Esta almeja vive más de 100 años. Entonces, organismos así de longevos tienen tasas de fecundidad muy bajas, alcanzan la madurez tardíamente y entonces son muy susceptibles a la pesca, muy vulnerables a la sobreexplotación. Hoy no existe 1 centímetro cuadrado en ambas costas de Baja California, Golfo de California, del Océano Pacífico, 1 solo centímetro cuadrado que no esté concesionado para el aprovechamiento de la almeja generosa. Como dije, esto fue efecto de la fiebre por aprovechar un recurso que daba tantos dividendos
que se atascó, o sea, se rellenó todo, y la autoridad tiene un problema muy serio porque siguen llegando solicitudes de aprovechamiento, pero ya no hay un solo centímetro cuadrado que no esté dado ya. Entonces, están surgiendo problemas porque hay sobreposición en polígonos de otras concesiones. Es decir, hay zonas que están concesionadas para el almejapismo o para escama o para otras especies, pero llegó un Vivales y dijo, yo quiero extraer almeja generosa, y a partir de almeja generosa pues se lleva todo lo que encuentra, y viceversa. Los que tienen concesiones para otras especies y viene almeja generosa, pues también se la llevan. Entonces, esto es materia de desarrollo regional, esto es materia de estudio, ojalá que alguien se anime, si no, pues... porque es un problema de desarrollo regional, es un problema de análisis social, es un problema de políticas públicas, porque finalmente pues tú eres responsable como autoridad de asegurarte que las cosas le queden a las generaciones siguientes, ¿no? Y bueno, entonces ya para terminar, antes de que se me duerman, la acuacultura en México, ¿no? La acuacultura en México en realidad, como pueden ver ahí de los ejemplos de las chinampas, se practica desde tiempos prehispánicos. Entonces, para muchos no es la gran novedad el que haya acuacultura en México. Las chinampas, cuando llegan los españoles, hay una descripción en los libros de Bernal Díaz del Castillo, en el que se refiere a la Casa de las Fieras. La Casa de las Fieras no era otra cosa que un zoológico, ¿no? Lo que Miguel Ángel, muchos años después, propuso que se crearan en Europa, ya existían antes de que llegaran los españoles. Y era notable el conocimiento biológico que tenían de todas las especies. Acuérdense que los aztecas pues, era un imperio que abarcó una gran superficie, y conocían, o sea, traían las especies y las traían hasta la Gran Tenochtitlan y las conservaban, las cultivaban y todo. Entonces realmente es una actividad que se ha dado mucho, pero que requiere de políticas públicas muy claras para afincar su desarrollo. Es decir, ¿para qué quiero la acuacultura? ¿Para abastecer proteína o para generar dinero? Esos ranchos hatineros que ven ustedes ahí, todos son transnacionales. Hay 2 inversionistas mexicanos, pero todo es para exportación. ¿Y cómo no va a ser para exportación si una pieza puede alcanzar los $1,000? Un pescado alcanza los $1,000. La próxima vez que vayan a comer sushi, pónganse a pensar cuántos gramos de pescado están ustedes comprando, ¿sí? Y cuánto están pagando por ese precio. Y se van a dar cuenta que por eso vale $1,000 un pescado, porque eso es lo que ustedes están pagando por un pedacito de atún o de cualquier otro pescado en un sushi, ¿no? Si no lo han hecho, un ejemplo facilísimo es, compren unas papas Sabritas, vean el precio, o sea, vean lo que ustedes pagaron 20 pesos y pagaron 20 pesos por 300 gramos de papas, entonces vea cuánto estás pagando el kilo de papas, ¿no? Bueno, ¿ya? ¿O seguimos? ¿Ya? Bueno, ya terminamos. Bueno, entonces este es el apocalipsis, ¿no? Así que, bueno, es que falló el hipervínculo, entonces les platico rápidamente, esto ya era extra, la contribución de la pesca al Producto Interno Bruto, nada más para que vieran la tendencia a la baja, la que está en los últimos años. Para el caso de los estados que se constituyen en la región Golfo de California, cómo ha variado realmente. Baja California Sur es un país, es un estado con poco desarrollo industrial y por lo tanto en porcentaje la pesca sí pinta muchísimo, ¿no? Esto es en dinero.
nada más para que se den una idea de en miles de pesos cuánto contribuye. En el 2000 estamos hablando de los 5.500 millones de pesos. Esto es comparativamente en los años y en los diferentes estados. Esto es por municipio, y nada más para ilustrar cómo hay municipios que dependen muchísimo de la pesca en la región. Y esto nada más para terminar, para que vean claramente que la pesca está subsidiada, ¿no? O sea, esa es la relación entre total de ingresos y egresos, y ven cómo son mucho más los egresos que los ingresos. Si cuesta más salir a pescar que no salir a pescar, ¿no? Entonces, este déficit solamente puede ser compensado por subsidios. El problema es de que aquí le dan los subsidios. ¿Cuál es otro problema social nacional, ¿no? Se los dan a los armadores, a los grandes productores, y no al pescador artesanal. Es decir, al rico le subsidian todo, mientras que la persona que tiene que pescar para alimentarse, a ese lo tildan de depredador, y llega a Greenpeace y lo detiene, porque pues cómo va a seguir pescando, ¿verdad? Hay que cerrar el Golfo de California a la pesca, porque ya lo dijo el hijo de Cousteau, y esos son guapos, ¿no? Y no los nacos que están ahí pescando, ¿no? Entonces, pues eso era básicamente todo, lo que quería decirles, y no sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. ¿Alguien que quiera participar con preguntas, algún comentario? A ver, Elizabeth, luego Félix, luego acá y luego acá, ¿sí? Elizabeth. Sí, ¿qué tal? Buenas. Muy evidente la exposición sobre la situación que se está viviendo. Cuando estuviste hablando sobre las especies, bueno, el caso de la almeja esta, pero yo tengo una duda sobre el caso del calamar como una especie poco consumida, y tengo la impresión de que es bastante menos costosa su explotación. ¿Y qué situación tiene en México esta especie? Sí, esa es muy buena pregunta, porque el calamar es una pesca alternativa al camarón. El camarón se pesca, la temporada de pesca es normalmente de septiembre a marzo. Entonces, la flota quedaba ociosa de marzo a septiembre. Lo que están haciendo ahora es que en esa parte del año capturan camarón y el resto del año capturan calamar. El calamar es una especie que efectivamente está dando altos volúmenes, porque es una especie que tiene una tasa de conversión de alimenticia altísima. Es decir, se reproduce mucho y muy rápido, o sea, crece muy rápido, y entonces genera grandes volúmenes. El problema con el calamar es que es increíblemente caótico en su aparición y desaparición. Yo vivía en Puerto San Carlos, y cuando estaban las pangas, hubo pangas que llegaron a ahogarse y morir, pescadores, por la avaricia de capturar calamar. Eran una panga de 7 metros, y se echaban 1 tonelada de calamar, y llegaban y la vendían muy bien. En menos de una semana el calamar desaparecía. Entonces tú no te podías decir, bueno, no, ¿cómo te explicas desde el punto de vista científico que algo tan evidente desaparezca de la nada? Pues no se entiende muy bien, parece ser que sigue corrientes oceanográficas, que se va a profundidades que no son accesibles a las artes de pesca, pero el caso es de que tiene estos sub y bajas, pero sí tiene mucho aprovechamiento, y sí es una de las pesquerías que, otra vez, como digo, por su alta fecundidad y productividad, sí pueden ser cuando la haya, ¿no? O sea, tendríamos que fomentar el consumo de calamar, y para los investigadores, porque no creo que los estudiantes puedan pagar un plato de abulón,
lamento quitarles la ilusión, pero es muy probable que sea calamar vendido como abulón, que se parecen mucho, y al mojo de ajo, pues ya todo sabe a mojo de ajo, ¿no? Así que así es la cosa del calamar. Félix. Sí, gracias. Yo quiero preguntarte si los modelitos que mostraste al principio Ujú. también pueden ser utilizados para explicar esta avaricia del gobierno por acabarse el petróleo lo más pronto posible, Ujú. o por crear, al contrario, como modelos más racionales de explotación del petróleo, incorporando variables sociales y económicas, etc. Sí, yo creo que la gráfica es evidente, tú le puedes poner petróleo, calamar, camarón, abulón, minas, cualquier recurso, ¿no? O sea, cómo llegas y más en el caso de un recurso no renovable, que estos son pseudo renovables, ya vimos que te los puedes sacar más rápido del tiempo de regeneración, entonces la respuesta es clarísima, ¿no? Son ecuaciones que cuando antes de empezar el seminario platicaba con Elmira, se trata de eso, ¿no? De que los que vengan le pierdan miedo a las matemáticas, porque estamos hablando de saber resolver un par de ecuaciones y trabajar en economía, en ciencias sociales, en pesquerías, en ecología, en políticas públicas, en lo que sea, ¿no? Son derivadas muy simples, con pocos parámetros, y que con el MATLAB o con cualquier tipo de herramientas puedes ajustarla. O el programa ese que yo puse ahí es un modelo que es para ajustar un sistema de ecuaciones simultáneas de hasta 100 ecuaciones, nada más metiéndole tres parámetros, pues está muy bien. Sí. Acá, por favor. Hola, buenos días. ¿Tú crees que en algún momento realmente ha sido, ya no llamarle sustentable, sino un poco de negocio para México? Porque creo que la parte de la política pública el mejor reflejo es el sector pesquero, que siempre ha andado bailando entre secretaría y secretaría, el presupuesto siempre ha sido muy de conveniencia, pero realmente en México ha tenido un avance en alguna especie, porque yo creo que es difícil si no se maneja una buena política en ese sector. Esa es una excelente pregunta, y otra vez quisiera de alguien de políticas públicas que le entrara, porque el cambio, como decía Maru, de ponerlo en la Semarnap, fíjense lo que es la Semarnap, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en los sexenios anteriores, a moverlo a la Zagarpa, es toda una concepción de política de tenerlo desde en el sector de conservación y como un recurso natural, a ponerlo como si fuera lo mismo que vacas y pollos y cerdos y otro tipo de cosas. Entonces, la respuesta contundentemente es no. Ha habido cambios desde departamento, subsecretarías, secretaría, o llegó a ser Secretaría de Pesca, subsecretaría, ahora es la Comisión Nacional de Pesca, o sea, ahí está metido ahí en Zagarpa como una cuestión ahí, pues realmente secundaria. Te das una idea de, bueno, ¿dónde está el sentido de la política pública en este país, que tendría que tener un ordenamiento pesquero, tendría que tener otras políticas mucho más claras, pero con un sentido social? Insisto con esto porque el Instituto Nacional de la Pesca tiene sus programas de investigación son para especies que el erizo, que el camarón, solamente la sardina podríamos decir que sí es de consumo popular, pero todas son óyeme maestro, esto no es lo que come el pueblo mexicano. No hay esfuerzos en atender el punto de la pesca artesanal, la pesca de subsistencia. O sea, es la que el 95% de los empleos de la pesca son de pesca artesanal. Y no se pela. O sea, no pelas al 95% del sistema porque te interesa quedar bien con los armadores y con los grandes capitalistas que van a aprovechar las especies de alto valor económico, ¿no? O sea, nadie estudia pesquerías artesanales. Bueno, no vino Carlos Israel, ¿no? Que sé que más o menos se ha metido aquí en el COLET con eso, pero no está atendido, ¿no? Sí, otra pregunta. Sí, gracias. Mira, yo
Tengo dos, no son más bien preguntas, son más bien dudas. Y un comentario. Primero te voy a hacer el comentario y luego las preguntas, las dudas. El comentario es que pusiste ahí la almeja panopea o la generosa, que da alto valor agregado. Y cuando fui a Bahía de Los Ángeles me tocó ver cómo es la extracción de esta almeja. Entonces, es como tú lo mencionaste, casi artesanal. Y también es una desgracia, vaya, que sean realmente los pescadores y los buzos quienes bajan 20 metros y además con una bomba tienen que sacar estas almejas y que no tengan un seguro social, por ejemplo, o alguna clínica de salubridad ahí mismo en Bahía de Los Ángeles, ¿no? Sí. Entonces, este es un problema social y también político, y también es un problema de la injusticia de cómo los grandes capitalistas pueden quedarse con estos grandes agregados que les representa el valor de la venta de este tipo de especies, pero cómo no se distribuye el mismo ingreso hacia las personas quienes están haciendo uso de este recurso, ¿no? Bueno, ese era el comentario. Ahora una pregunta que iba en el mismo sentido que el doctor Félix. Al ver estas ecuaciones que me pusiste hace unos minutos, me puse a pensar si pueden utilizarse también para poder sacar las estimaciones de veda de los siguientes años. Y también para poder, cómo se puede jugar con estas ecuaciones y poder trasladarlas a estimar el valor del precio del mercado del siguiente año. Yo sé que la asimetría de la información entre las pesquerías y los movimientos de mercado es muy grande, y también es mucho más amplia la brecha entre la asimetría de la información que tienen las pesquerías con los pescadores, que son realmente quienes hacen todo el trabajo, ¿no? Las pesquerías, digamos que son los intermediarios financieros ante el mercado. Y no sé, te digo por desconocimiento, te lo pregunto, si pueden usarse estas ecuaciones para poder estimar el valor de mercado de tal especie en un siguiente año, y también si se pueden estimar ciertas temporadas de veda para algunas que otras especies. Bueno, primero vamos a hablar de las vedas y luego del mercado, porque son aspectos diferentes, y coincido absolutamente contigo con tu comentario. Yo lo he visto y también he pugnado en lo que se refiere a la explotación de los pescadores, que cuando tú estás sujeto, o sea, cuando tú estás buceando, el pescador, pues por obtener mayor recurso, está más tiempo del que debería por su límite de descompresión. Entonces ha habido muertes, hay muertes por descompresión o pescadores que quedan inválidos por intoxicación, por estar demasiado tiempo abajo del agua, ¿no? Y eso no es que ellos no lo sepan, ¿no? Es que dicen, pues sí, mano, ya sé que no debo estar tanto tiempo, pero pues, necesito el billete, ¿no? Entonces eso es muy serio. En cuanto a las vedas y su incorporación y el uso de modelos, aquí puse modelos generales que a su vez requieren de submodelos para alimentarse, en particular en lo que se refiere a la estimación de la biomasa. Entonces, primero es ver la distribución, o sea, dónde, cuándo y dónde y cuándo lo encuentras, como decía la estacionalidad del calamar. Entonces, lo que hicimos para el caso de la almeja generosa es hacer un ciclo anual de muestreos para ver la época de reproducción. Generalmente las vedas están asociadas al momento de reproducción, porque tú dices, no quiero capturar organismos que estén en el momento de su reproducción, porque si no abatirías el reclutamiento. Entonces la respuesta es sí. En la ecuación de captura, ahí se ve que hay un término en la ecuación que dice que le tienes que restar la abundancia de los organismos. Ahí dice tallas mínimas, que sería otro instrumento de manejo, ¿no? El tiempo y la talla. Entonces, calculas, dices, bueno, ¿cuál es la talla de primera madurez? Y tú tienes que poner tu talla mínima legal arriba de esa talla de primera madurez. Es decir, asegurarte que los organismos estén ya maduros, al menos hayan reproducido una sola vez, y entonces ya después los capturas. Entonces, con eso sí captura, o sea, determinas la temporalidad y puedes establecer una veda, ya sea temporal, por fecha, ya sea espacial, si encuentras que hay zonas en donde se encuentran muchos los pequeños, los reclutas, o un instrumento de manejo con respecto a las tallas, ¿no? Cuanto a estos.
Luego, el otro aspecto es también muy cierto, y otra vez tiene que ver con estas desigualdades y inequidades de los 5, fíjate bien, repito el dato para los que llegaron tarde, ¿no? En Baja California hay 5 gandayas que controlan toda la producción pesquera del estado. O sea, que fijan precios, que son los que los venden a los restaurantes de aquí de Tijuana, los que exportan sobre todo al oriente. O sea, lo que más se exporta al oriente es pepino, almeja generosa, erizo. Son especies que no consumimos aquí en México, que el 100% es de exportación, y otras que se van a Estados Unidos, como el ostión, que el 99% se produce en Baja California, ¿no? Entonces, si hubiera, ahora sí, instrumentos de mercados que me permitieran manejar esa ley de oferta y la demanda, no tendríamos el problema que ya se presentó en la generosa, en la que todo el mundo empezó a sacar generosa, y entonces estos señores dijeron, bueno, pues como tengo tanta oferta, ¿verdad? Le puso un precio muy bajo, y entonces ahí está afectando el mercado, ¿no? Entonces, definitivamente, insisto, es un problema económico, es un problema social la pesca, no es un problema biológico. Los biólogos damos la primera parte, si tú quieres, pero en realidad el problema serio está en la pesca como actividad humana, y eso es materia de las ciencias sociales, no de los biologuillos, ¿no? ¿Así? ¿Otra pregunta por ahí? Bueno, pues si no hay más preguntas, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, ¿eh?